Bienvenidos a este recorrido maratónico donde viajaremos por los escenarios auténticos donde se filmaron las películas de la época de oro. Comencemos. Cuidado con el amor es una comedia romántica, estrenada en 1954, dirigida por Miguel Zacarías y protagonizada por Pedro Infante y Elsa Aguirre. La película presenta una historia llena de enredos amorosos, malentendidos y situaciones cómicas, donde Infante interpreta a un joven impulsivo, pero noble, mientras que Aguirre encarna a una mujer decidida, fuerte e independiente. La química entre ambos actores le da un encanto especial a la cinta, convirtiéndola en una de las más recordadas del cine mexicano. El reparto incluye también a Eulalio González Piporro, Óscar Pulido y Emma Roldán, quienes complementan la trama con momentos de humor y calidez. La producción estuvo a cargo de Producciones Zacarías y fue filmada en blanco y negro, manteniendo el estilo clásico de la época de oro. Una de las principales locaciones de la película se encuentra en el tradicional centro de Tlalpan. Este lugar, que aún conserva su atmósfera apacible y su arquitectura pintoresca, fue escenario de varias escenas claves. Entre ellas, destaca una secuencia memorable en una tienda situada justo en una esquina, junto a los emblemáticos arcos. En dicha escena, Pedro Infante adquiere un traje de charro, símbolo de su preparación para afrontar los retos que le esperan. Aunque es una escena breve, ha quedado grabada en la memoria colectiva por mostrar al ídolo del pueblo en su papel de galán sencillo y carismático. Recorrer estas calles es como caminar por una cápsula del tiempo. Las banquetas, los kioscos y las fachadas que aparecen en la cinta siguen en pie, evocando la época en que fueron testigos de una historia que combinó humor, romance y tradiciones mexicanas. A pesar de que algunas áreas ya no son accesibles al público, muchos cinéfilos se dan cita ahí para tomar fotografías y revivir la magia del cine en blanco y negro. Otra locación destacada es la casa donde Pedro Infante y Elsa Aguirre filmaron varias escenas íntimas y significativas. En el tradicional barrio de San Ángel, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, se encuentra la emblemática Casa del Medallón, uno de los escenarios más reconocibles de la película, y a pesar de que han pasado más de 70 años, la casa aún se mantiene en pie, conservando intactos su estilo colonial, su arquitectura única y ese inconfundible aire nostálgico que transporta al pasado. Aunque actualmente es una propiedad privada, es posible acercarse a admirar su fachada. Basta una mirada para evocarla como un fragmento vivo de la historia cinematográfica de México. Justo frente a la famosa casa, se desarrolla otra escena memorable en la que aparecen Pedro Infante, Óscar Pulido y El Piporro, tocando una gran puerta de madera. Este rincón del barrio de San Ángel, con sus calles empedradas, casonas coloniales, bugambilias que trepan por los muros y su inconfundible aire de época, sigue siendo uno de los lugares más encantadores y fotografiados de la Ciudad de México. Sobre las olas es una película mexicana de 1950, dirigida por Ismael Rodríguez, que narra la vida del compositor Juventino Rosas, autor del famoso vals que da título al filme. Interpretado por Pedro Infante, Juventino es retratado como un músico talentoso, pero enfrentado a una vida marcada por la pobreza y las barreras sociales, todo ambientado en el México del siglo XIX. La cinta combina elementos históricos, drama social y una profunda sensibilidad artística, retratando no solo el ascenso del compositor, sino también sus luchas personales, su espíritu apasionado y su amor por la música. La historia muestra cómo, a pesar de los prejuicios de la época, Juventino logró dejar una huella imborrable en la música popular. Aunque gran parte de las escenas interiores se grabaron en los estudios Churubusco, los exteriores se filmaron en la Hacienda Molino de las Flores. Originalmente construida en el siglo XVIII, formó parte de las propiedades de la familia virreinal de los Fernández de Córdoba. Hoy en día, más de 7 décadas después de aquel rodaje, la hacienda sigue en pie y ha sido adaptada como parque nacional y centro turístico. Aún conserva la elegancia de sus estructuras coloniales y ofrece a los visitantes la posibilidad de recorrer el mismo entorno
por donde caminó Pedro Infante durante uno de sus papeles más memorables. Los espacios han sido restaurados parcialmente, pero mantienen su esencia original, evocando ese aire nostálgico. Además de su belleza arquitectónica, el Molino de las Flores también es un punto de encuentro cultural y un símbolo de identidad regional. Las fuentes, el acueducto, la capilla y los jardines del molino no fueron simplemente escenografía. Fueron personajes silenciosos que acompañaron cada escena, cada nota de vals, cada mirada de los protagonistas. Sus sombras largas y muros gastados por los años ayudaron a construir una atmósfera que aún hoy se puede sentir al caminar por sus corredores. Mucho más que un sitio turístico, el Molino de las Flores es un santuario de memoria cinematográfica, donde todavía resuenan los pasos de Pedro Infante, el murmullo del agua en los canales y los acordes eternos de Juventino Rosas. Además de la emblemática película Sobre las olas, ha sido escenario de varias producciones cinematográficas, televisivas y documentales. En 1972, se grabaron importantes escenas de la telenovela histórica El Carruaje, para representar diversos escenarios del México de 1867, incluyendo tanto interiores como exteriores, como parte de los capítulos El Retorno y la Muerte de Meoqui. En 1937, el Parque Nacional Molino de las Flores se convirtió en escenario de una de las primeras películas mexicanas que eligió esta histórica ex-hacienda como locación, La Madrina del Diablo, protagonizada por el entonces joven actor Jorge Negrete, María Fernanda Ibáñez, hija de Sara García. Esta cinta, considerada una de las más antiguas filmadas en el lugar, marcó el inicio de una larga tradición cinematográfica en el Molino, cuya arquitectura virreinal y atmósfera campirana lo han convertido desde entonces en un sitio favorito para ambientar historias del pasado. La presencia de Jorge Negrete en ese entorno aún resuena como un recuerdo temprano del esplendor del cine de oro mexicano. Una cita de amor, dirigida por Emilio Fernández en 1956, es una joya menos conocida, pero profundamente significativa dentro del cine mexicano de la época de oro. Protagonizada por Silvia Pinal, Carlos López Moctezuma y Jaime Fernández, la cinta está basada en una novela de Pedro Antonio de Alarcón, pero adaptada al contexto rural mexicano. La historia gira en torno a Soledad, una joven valiente y sensible, hija del acaudalado don Mariano. Se enamora profundamente de Román, un joven huérfano y dueño de un pequeño rancho llamado El Bramadero, vecino a la gran hacienda familiar Bellavista. Sin embargo, don Mariano desprecia a Román y tiene otros planes para su hija. Desea casarla con Ernesto, un rico pretendiente que, además, es sobrino del juez de la región y antiguo prometido de Soledad. Ella, firme en su amor, rechaza la propuesta de Ernesto. A partir de ahí, se despliega un drama profundamente humano, donde los conflictos entre el deseo personal y las imposiciones sociales llevan a un desenlace inevitable. Esta película se filmó una gran parte en la hacienda pulquera de Ixtafiayuca, ubicada en el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. Es una construcción histórica que remonta sus orígenes a la época colonial. Su estructura arquitectónica, con amplios patios, arquerías, techos altos, muros de adobe y espacios dedicados a la producción del pulque, refleja la riqueza agrícola y cultural que caracterizó a muchas regiones del centro de México. Nanacamilpa, además de ser famoso por su temporada de luciérnagas, ha conservado este tipo de haciendas como testimonio vivo de una época en la que el pulque era una de las bebidas más valoradas y una actividad económica fundamental. En Necesito Dinero, filmada en 1952, Pedro Infante protagoniza una historia que mezcla comedia y romanticismo. Desde su taller, observa diariamente el paso de una misteriosa mujer, a quien bautiza como Zapatitos. Después de reconocerla en el camión, ambos se bajan en la calzada de Guadalupe, frente al Instituto de la Fundación Mier y Pesado. De allí caminan hasta la esquina de Montiel y Habana, a espaldas del Deportivo 18 de Marzo. Y él la sigue hasta descubrir su vivienda en la calle de Talara, edificio que aún se conserva.
En Hey amor, ¿cómo me has puesto?, filmada en 1951, Germán Valdés era un panadero que vivía en una vecindad, haciendo célebre Panadero con el pan, quien reparte en bicicleta por la avenida Lindavista mientras canta su pegajosa tonada. Las casas de ese barrio se mantienen casi intactas. Incluso el balcón desde donde una clienta lo observa antes de que un auto tire su canasta al suelo, en una escena memorable por su sencillez y humor. En Salón de Belleza, en 1951, Emilio Tuero interpretó al agente de tránsito Ramón Alcocer, quien vigilaba el cruce entre Nicolás San Juan y Diagonal San Antonio. Por esa misma esquina pasaba cada día Katy, interpretada por Rita Macedo, quien trabajaba en el famoso Salón de Belleza Merle, hoy convertido en una tintorería. Allí nació un romance urbano entre dos jóvenes comunes, en un cruce que divide las colonias Narvarte y del Valle, y que todavía conserva muchas de las fachadas. Unas cuadras más adelante, frente al Parque de los Árboles, se filmaron escenas clave de El joven del carrito en 1959. El personaje Clarillas, miembro del sindicato de heladeros, busca un tesoro oculto en la casa marcada con el número 1112 de Matías Romero, un inmueble que hoy ha dado paso a un conjunto habitacional. En el desenlace de la película, una pintoresca caravana de carritos recorre esa calle, y la de Hildeberto Frías, rumbo al rescate de Maricruz Olivier, secuestrada por un villanesco Mauricio Garcés. El melodrama, Señoritas, en 1959, nos lleva al entonces flamante multifamiliar Tlalpan, donde cuatro jóvenes de clase media enfrentan las ilusiones y conflictos propios de su edad. Ana Berta Lepe rechaza a su exnovio, mientras Sonia Furió manipula a un pretendiente para escalar en un certamen de belleza. El multifamiliar aún conserva parte de su arquitectura original. En la colonia Ciudad Jardín, María Victoria pedaleaba entre jardines en la cinta Los paquetes de Paquita en 1955. Este barrio, por donde María pasea en su bicicleta, aún conserva esa atmósfera de calma y serenidad que lo distinguía desde aquellos tiempos. El escenario cambia a la esquina de Ciclistas y Country Club, junto al Parque de la Pagoda. El recorrido se cierra en la calle de Fútbol, donde de nuevo caen los bolillos al piso. Las grabaciones de la película Enamorada iniciaron el 8 de julio de 1946, y su estreno tuvo lugar el 25 de diciembre de ese mismo año. Bajo la dirección y guión del célebre Emilio Fernández, protagonizada por Pedro Armendáriz y María Félix, es una de las más memorables del cine mexicano. Uno de los mayores aciertos de la película fue su ambientación. Emilio Fernández eligió locaciones majestuosas que resaltaran la belleza barroca de San Pedro Cholula, en Puebla, al cual se le consideró pueblo mágico desde el año 2012, un lugar que hasta el día de hoy conserva su esencia y belleza colonial. Uno de los sitios más representativos utilizados en el rodaje fue el majestuoso Templo de San Francisco Acatepec, una joya del barroco poblano, cuya fachada está cubierta de intrincados mosaicos de Talavera que lo hacen único en su tipo. Las fotografías de la época que muestran a María Félix posando frente a esta iglesia, imágenes que hoy forman parte del legado visual del cine mexicano. En ellas, la actriz luce imponente, enmarcada por la exuberancia ornamental del templo. A pesar de que han transcurrido décadas desde la filmación, el Templo de San Francisco Acatepec permanece casi intacto. Su estructura y detalles arquitectónicos lucen prácticamente igual que en aquellas memorables imágenes, gracias a que ha sido protegido como patrimonio histórico. La cinta también muestra algunos de los puntos más emblemáticos de Cholula, como el Portal Guerrero, un majestuoso conjunto de arcos del claustro franciscano, construido en 1573. Con sus 46 arcos, el lugar se mantiene casi intacto desde el rodaje. María Félix entra a una tienda llamada La Explosión, cuando Beatriz, empoderada y desafiante,
hace estallar el lugar como una forma de rebelarse ante el general. Actualmente, este espacio ha sido transformado en un restaurante acogedor, que aún conserva el espíritu cinematográfico de aquellos tiempos, y recibe con calidez a visitantes y curiosos que desean conocer más sobre esta producción. Otro punto clave es la Casa del Caballero Águila, que en la cinta fungía como la residencia de Beatriz. Este edificio histórico, que data del siglo XVI, no solo aporta belleza arquitectónica, sino que también es parte esencial del legado cultural de Cholula. Aquí se filmó una de las escenas más recordadas, la serenata desde el balcón. Siendo de las escenas más entrañables y memorables de la película, el general José Juan Reyes, cautivado por el carácter indomable de Beatriz, le dedica la emotiva Malagueña Salerosa. La interpretación corre a cargo del legendario Trío Calaveras, cuya ejecución musical añade una profundidad única al momento, convirtiéndolo en un instante icónico del cine mexicano. La Plaza de Armas, también conocida como la Plaza Principal de San Pedro Cholula, fue uno de los escenarios que aportaron realismo y belleza a Enamorada. No muy lejos de allí, se alza el imponente exconvento de San Gabriel, uno de los complejos religiosos más antiguos de América, construido en el siglo XVI, sobre lo que en tiempos prehispánicos fue el gran templo dedicado a Quetzalcóatl. Esta carga histórica y simbólica dio un fondo inigualable a las escenas filmadas en el corazón de Cholula. Durante la película, la vida cotidiana y el fervor religioso también se hacen presentes. El general Reyes recurre constantemente al cura del pueblo para pedir consejo o ayuda en su intento por conquistar a Beatriz. Esto reflejaba la importancia de la figura eclesiástica en los pueblos de la época y cómo el amor y la fe se entrelazaban en el guión como parte fundamental de la narrativa. Para completar este recorrido visual, la película también incluyó tomas de la majestuosa Capilla del Rosario, ubicada en la ciudad de Puebla. Esta joya del arte barroco novohispano fue considerada en su época la octava maravilla del mundo, y su deslumbrante interior cubierto de estucos dorados elevó la estética del filme a niveles de auténtico arte cinematográfico. Gracias al talento del director Emilio Fernández, la maestría visual de Gabriel Figueroa y la presencia inolvidable de María Félix y Pedro Armendáriz, Enamorada no solo narró una historia de amor en tiempos de revolución, sino que proyectó al mundo entero la riqueza arquitectónica y cultural de México. En 1948, Alejandro Galindo rodó Una familia de tantas, cinta estrenada en 1949, que se convirtió en un clásico de la época de oro del cine mexicano. Para dar vida a este relato, Galindo eligió como escenario exterior una cerrada de estilo porfiriano ubicada en la colonia Juárez, sobre la calle Dinamarca, entre Liverpool y Londres, muy cerca de la Roma y la Condesa. Estas colonias habían sido diseñadas a finales del Porfiriato con una inspiración europea, buscando imitar el estilo de los barrios franceses, y desde su origen estuvieron habitadas por familias de clase media. En las escenas de la película se distinguen claramente las fachadas de ladrillo, los ventanales amplios y el portón de acceso de aquella privada, que entonces estaba numerada como Dinamarca 420. Allí se filmaron momentos emblemáticos, como cuando la joven sale por el pan y se encuentra con el vendedor que cambia el rumbo de la historia. Los interiores, en cambio, fueron recreados en los Azteca Studios, bajo la dirección de arte de Günther Gerso, quien diseñó decorados que reforzaban la atmósfera familiar. El comedor, la sala, las escaleras y hasta los objetos cotidianos, todo dispuesto para reflejar la rigidez y solemnidad del hogar. Con el paso de las décadas, el lugar fue transformado. La numeración cambió, y hoy corresponde a Dinamarca número 50. Muchos de los edificios originales fueron demolidos y remodelados, aunque se mantuvieron algunos elementos, como los árboles que aún decoran la cerrada y que sirvieron de fondo en varias escenas. El jardín frontal
y parte de la traza original desaparecieron, pero todavía se conservan vestigios de aquel espacio que, gracias a la película, quedó inmortalizado en la memoria colectiva. Actualmente, el conjunto es de color naranja y está dividido en departamentos. En la esquina donde en la cinta aparecía una panadería, hoy se levanta un 7-Eleven, símbolo de cómo la modernidad terminó por borrar ciertos rastros del pasado. Así, la casa de una familia de tantas se mantiene como un testigo silencioso de la transformación urbana de la Ciudad de México, un lugar donde conviven la memoria cinematográfica y la inevitable modernización de la colonia Juárez. Durante el rodaje de El Padrecito, en 1964, Cantinflas y su equipo eligieron como escenario el icónico pueblo de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Una de las locaciones más destacadas fue la iglesia de San Francisco, cuyas escenografías reales brindaron autenticidad a las escenas centrales del filme. Más de 6 décadas después, esa misma iglesia sigue en pie, conservando su arquitectura barroca y su majestuosidad, convirtiéndose en un testigo vivo de aquella producción. Su presencia, tal como aparece en pantalla, se mantiene prácticamente inalterada, recordándonos el valor histórico y cultural que adquirió gracias a su aparición en la gran pantalla. En 1947 se estrenó Los Tres García, una comedia romántica dirigida por Ismael Rodríguez, con figuras emblemáticas como Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar y Marga López. Aunque la historia está situada en San Luis de la Paz, Guanajuato, parte de la filmación se llevó a cabo fuera de ese escenario. Una de las escenas clave se grabó en la parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en la avenida Juárez Coajimalpa de Morelos, en Ciudad de México. Esta iglesia, edificada en 1818 por frailes dominicos, ha permanecido casi intacta a lo largo del tiempo, con su sobria fachada de piedra, arcos de medio punto y estilo clásico, que incluso hoy es posible reconocer en las secuencias del filme. Décadas más tarde, en 1966, este templo recibió trabajos de restauración, y en 1994 fue declarado Patrimonio Histórico por el INAH, reconociendo su valor cultural y arquitectónico. Hoy en día, además de ejemplificar el patrimonio arquitectónico, la parroquia alberga un museo dedicado a Pedro Infante, el Centro Cultural Nacional Pedro Infante. Este museo exhibe vestuarios, artículos personales del ícono del cine mexicano, manteniendo viva la memoria de su legado cinematográfico. En 1948, durante el clásico Ustedes los ricos, una feroz pelea entre Pepe el Toro y el Tuerto tiene lugar sobre la azotea de un edificio que marcó época, el entonces imponente inmueble de la Comisión Federal de Electricidad, en Avenida Juárez y Humboldt. A lo largo de los años, la estructura perdió niveles y fue abandonada por inseguridad estructural, hasta convertirse hoy en un edificio gris, silencioso y reclamado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que una vez fue telón de una de las escenas más recordadas del cine, aparece ahora transformado, pero vivo en nuestra memoria colectiva. En 1948, durante el rodaje de Nosotros los Pobres, Ismael Rodríguez eligió una vecindad auténtica en la colonia Doctores de la Ciudad de México para reflejar el entorno humilde de Pepe el Toro. Aunque los exteriores conservan una atmósfera cruda y real, los espacios interiores fueron armados en estudio para recrear el hogar y el taller del protagonista. Esa mezcla de locación real y ambientación de estudio permitió que la película alcanzara su poderosa carga emocional y social. La mansión donde se filmó la famosa película, El Ángel Exterminador, se encuentra en Polanco, en la entonces Avenida Rocafuerte, que hoy es la calle Homero número 1109, entre Calderón de la Barca y Edgar Allan Poe, una residencia majestuosa que reflejaba la opulencia de la élite de la época. Su dueño era Maximino Ávila Camacho,
hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho. En 1942 la mandó construir. Con sus 5.400 metros cuadrados, amplios salones, paredes de mármol y escaleras ceremoniales. El deseo de Luis Buñuel era rodar su película en Francia, para captar la esencia de la burguesía europea. Pero entre Silvia Pinal y su entonces esposo, Gustavo Alatriste, quien fue el productor, lo convencieron para filmarla en México. Buñuel quedó maravillado con la casa, quien la consideró ideal para dar vida a su historia surrealista. En 1962, la casa se convirtió en un personaje más de la película, aunque buena parte de las tomas interiores se hicieron en los estudios Churubusco. Gracias a la fotografía de Gabriel Figueroa, podemos ver varias tomas de la casa. Se observa la llegada de los invitados a la mansión. El encuadre, que incluye a las personas y el automóvil, aporta una clara dimensión al imponente pórtico de entrada. Luego, aparece el vestíbulo principal, cuando los protagonistas cruzan el umbral para adentrarse en la velada que marcará el inicio de la historia. En su interior, todavía se distingue la imponente escalera de 2 aguas y el piso por donde, en la película, subieron los borregos y el oso que Buñuel incluyó en varias escenas como símbolos enigmáticos y desconcertantes. Aún puede apreciarse el vestíbulo por el que ingresaban actores como Enrique Rambal y Lucía Gallardo, acompañados de Silvia Pinal, Claudio Brook, Ofelia Guilmain, Augusto Benedico y Jacqueline Andere, entre otros. Después del rodaje, la propiedad inició su transformación. En la década de 1970 fue adquirida por Raúl López Sánchez, exgobernador de Coahuila, cuya esposa decidió fraccionar el terreno para levantar casas y departamentos. La residencia original, que antes eran oficinas de seguros, quedó rodeada por nuevas construcciones, y hoy funciona como la Casa Club para los departamentos construidos en los antiguos jardines de la propiedad, aunque su fachada original aún se conserva. En 1983, la casa también fue utilizada como escenario en la película The Falcon and the Snowman, que en México se llamó Juego del Halcón. Los actores Sean Penn y Timothy Hutton. Aunque su futuro resulte incierto, el valor histórico y cultural de esta mansión permanecerá intacto en la memoria de quienes reconocen su trascendencia dentro de la historia del cine mexicano. Entre los límites de Gustavo A. Madero y Tlalnepantla, se levanta majestuoso el Acueducto de Guadalupe, una obra colosal construida en el siglo XVIII con el propósito de llevar agua hasta la villa. Con sus más de 2.000 arcos alineados, como una interminable serpiente de piedra, llegó a ser uno de los acueductos más extensos de la Ciudad de México, y en 1932 fue reconocido oficialmente como monumento histórico. Este sitio no solo encierra siglos de historia e ingeniería colonial, también guarda un lugar muy especial en la memoria del cine. Durante la época de oro del cine mexicano, sus arcos y senderos se convirtieron en escenarios inmortales que dieron marco a varias películas protagonizadas por Pedro Infante, nuestro eterno ídolo de Guamúchil. Aquí se rodaron escenas memorables de clásicos como Los Tres García, en 1947, Los Tres Huastecos, en 1948, La Mujer que yo perdí, en 1949, y El Gavilán Pollero, en 1951, cintas que hoy forman parte del patrimonio cultural y sentimental de México. Aunque el tiempo, el crecimiento urbano y la modernidad han transformado el entorno, el acueducto aún conserva esa aura que transporta al pasado. Cada arco parece susurrar recuerdos de aquel cine que llenaba de emoción las salas y de orgullo al pueblo mexicano. Este lugar sigue siendo un puente entre la historia arquitectónica de la ciudad y la memoria fílmica de una época irrepetible que consagró a Pedro Infante y a tantos otros como leyendas del celuloide. La imponente residencia que dio vida a la mansión de la familia Valverde en Escuela de Vagabundos
protagonizada por Pedro Infante y Miroslava, se localiza en Calzada de Tlalpan, número 1978, Colonia Country Club, en Coyoacán, Ciudad de México. Este espacio, parte del histórico Club Campestre, fundado en la década de 1920, ha sido escenario de reuniones sociales, actividades culturales y, por supuesto, memorables rodajes cinematográficos. Su arquitectura señorial y sus cuidados jardines aportaron el aire de elegancia y sofisticación que requería la trama de la película. El director, Rogelio A. González, y el productor Fernando de Fuentes buscaban una locación que reflejara la opulencia de una familia acomodada, y tras una cuidadosa búsqueda, encontraron en el Club Campestre la opción ideal. Gracias a un acuerdo con sus propietarios, la residencia se convirtió en el set principal de la cinta. El rodaje se realizó en 1954 y la película se estrenó el 27 de enero de 1955. El Club Campestre de la Ciudad de México fue inaugurado a inicios del siglo XX, pero la Revolución Mexicana interrumpió sus actividades. El lugar fue saqueado, muchos inversionistas retiraron su capital y el sitio cerró. Años después, el empresario Harry Wright lo reabrió, impulsando la práctica del golf y convirtiendo al recinto en un centro social de gran prestigio. Wright también promovía proyecciones de películas deportivas y de otros géneros, y más tarde estableció una alianza con los estudios Churubusco, lo que consolidó al club como locación para distintas producciones de la época de oro. Hoy en día, la casa sigue siendo parte del Club Campestre y ha sido preservada con esmero. Aunque se han realizado remodelaciones para adaptarla a usos contemporáneos, mantiene intacto gran parte de su arquitectura original y el encanto que la convirtió en un ícono cinematográfico. Actualmente, el inmueble se utiliza para eventos sociales y actividades privadas del club, pero al recorrerlo, todavía es posible imaginar las escenas en las que Pedro Infante y Miroslava llenaron de magia la pantalla grande. La familia Pérez es una comedia mexicana de 1949 dirigida por Gilberto Martínez Solares y protagonizada por Joaquín Pardavé y Sara García, sobre una familia de clase media que enfrentan los desafíos económicos y sociales de la época. El lugar donde se filmó la entrañable película fue en el edificio de la calle Díaz Covarrubias, número 14, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Este inmueble, situado muy cerca de las calles Serapio Rendón y Rosas Moreno, aún se conserva en pie, convirtiéndose en un testigo silencioso de una de las comedias más recordadas de la época de oro del cine mexicano. El edificio, de estilo sobrio y funcional, fue elegido por su ubicación céntrica y por reflejar con naturalidad la vida urbana de la clase media capitalina de mediados del siglo XX. A través de sus pasillos y departamentos se desarrollaron varias de las escenas que marcaron la historia de la familia protagonista, aportando realismo y cercanía a la trama. Macario es considerada una auténtica joya del cine mexicano, una obra que trascendió su tiempo y se consolidó como un referente cultural, a pesar de haberse estrenado en 1960, cuando la llamada Época de Oro ya había concluido. Su valor histórico, narrativo y visual sigue vigente. La dirección estuvo a cargo del talentoso cineasta chihuahuense Roberto Gabaldón, quien logró plasmar una atmósfera única. Aunque algunas secuencias se filmaron en los emblemáticos estudios Churubusco, la mayor parte de la cinta fue rodada en escenarios naturales y arquitectónicos del encantador pueblo de Taxco Guerrero, cuyo entorno colonial le dio un carácter visual inconfundible. El legendario Ignacio López Tarso fue quien encarnó magistralmente al personaje principal, Macario. Su actuación no solo lo consagró como uno de los grandes actores del país, sino que lo colocó en la historia del cine mundial, al protagonizar la primera película mexicana nominada al Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Los escenarios elegidos para dar vida a Macario no solo embellecieron la narrativa,
sino que la envolvieron en un halo de misticismo que aún sigue cautivando. Entre callejones empedrados y construcciones coloniales, se rodaron diversas secuencias durante los meses de septiembre y octubre de 1959. Otro de los escenarios más emblemáticos de la cinta es la majestuosa iglesia de Santa Prisca, una joya del barroco novohispano que corona el centro de Taxco. Esta maravilla arquitectónica fue utilizada en diversas escenas clave del filme, contribuyendo no solo a la ambientación. La película supo aprovechar la grandeza del templo para reforzar visualmente el conflicto espiritual de su protagonista. Hoy en día, Santa Prisca continúa siendo un símbolo de devoción religiosa, pero también un ícono cultural y turístico. A diario, recibe no solo a fieles, sino a viajeros y admiradores del cine y la arquitectura, fascinados por su historia, su estética, y por haber sido testigo de una de las obras más importantes del cine mexicano. Cuando Macario fracasa en su intento por salvar la vida del hijo del virrey, se ve obligado a huir y se interna en lo profundo del bosque, buscando un escondite. En su desesperación, se refugia en una caverna, sin saber que ha entrado en un lugar sagrado y temido, la Gruta de la Muerte. Ahí, la figura de la parca lo recibe con serenidad, como si lo hubiera estado esperando. Estas escenas, cargadas de simbolismo y dramatismo, fueron filmadas en las imponentes grutas de Cacahuamilpa, ubicadas entre los municipios de Taxco y Pilcaya, en el estado de Guerrero. Gracias a su belleza natural y a su importancia histórica, hoy forman parte de una de las zonas turísticas más visitadas del país. El misticismo que emanan, potenciado por su uso en esta icónica película, sigue cautivando tanto a turistas como a cinéfilos, que reconocen en ellas el escenario perfecto para una historia que explora la vida, la muerte y lo inevitable del destino humano. Considerada una auténtica joya del cine de oro mexicano, Dos tipos de cuidado sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria y el corazón del público. Bajo la dirección magistral de Ismael Rodríguez, la película logró una fuerza emocional y cinematográfica que ha trascendido generaciones. Aunque gran parte del rodaje se llevó a cabo en los estudios Churubusco, la producción también recurrió a locaciones reales que aportaron una profundidad visual invaluable. El 4 de agosto de 1952 comenzó oficialmente la filmación en una de esas locaciones, el legendario Rancho del Artista, situado en lo que hoy conocemos como la esquina de Avenida Coyoacán y Matías Romero, en la Colonia del Valle. En aquella época, este lugar era un vasto espacio cultural que ofrecía escenarios naturales y arquitectónicos perfectos para la ambientación rural de la cinta. Contaba con amplios patios, jardines, portales, salones de baile, capillas y áreas abiertas donde solían celebrarse fiestas, danzas, charreadas y eventos artísticos, lo que lo convirtió en un escenario clave durante el rodaje. Una fotografía detrás de cámaras, tomada durante esos primeros días de filmación, muestra a Ismael Rodríguez junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, capturando un momento histórico en el mismo rancho del artista, testigo de una de las colaboraciones más legendarias en la historia del cine nacional. Otra de las escenas donde se filmó la película es en el Parador Covadonga, una gasolinera de Pemex, que, sorprendentemente, continúa en operación casi sin cambios desde hace más de medio siglo. Este parador se ubica en el kilómetro 47 de la carretera libre a Cuernavaca, dentro del estado de Morelos, y a solo 1,5 kilómetros con el límite de la alcaldía Tlalpan. El cerro que se observa en la parte superior al fondo de la imagen antigua corresponde al volcán Tesoyo, el cual marca el límite entre Morelos y Tlalpan. La parroquia de San Jacinto se mantiene prácticamente igual que en aquellos años. Es un sitio lleno de historia y belleza, ubicado en Plaza San Jacinto, 18 bis, en San Ángel Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Visitarla es, sin duda, una forma de viajar al pasado y sentir el espíritu de la cinta. En la finca Santa Inés, donde se filmó la célebre escena de las coplas entre Infante y Negrete,
una de las secuencias más emblemáticas del cine mexicano. Lamentablemente, este sitio ha sufrido transformaciones profundas y ya no queda rastro de lo que se observa en la película. El lugar, que alguna vez también fue prisión de José María Morelos, se encontraba sobre Avenida San Fernando, entre Magisterio Nacional y Matamoros. La residencia situada en Risco 240, en la colonia Jardines del Pedregal, fue escenario en 1952 de la película El Inocente, protagonizada por Silvia Pinal y Pedro Infante. Fue la casa del doctor Federico Gómez, quien creó el hospital infantil. Esta casa, diseñada por el reconocido arquitecto Francisco Artigas, llegó a ser un referente de la arquitectura moderna de su tiempo. Sin embargo, la casa fue demolida y transformada, quedando solo en la memoria del cine y de quienes la conocieron. Así luce hoy en día. En el vasto legado del cine de oro mexicano, pocas películas logran conmover y trascender como Tizoc, Amor Indio, dirigida por el talentoso Ismael Rodríguez y protagonizada por dos colosos de la pantalla grande, Pedro Infante y María Félix. Esta obra no solo capturó la esencia de un México dividido por clases y culturas, sino que además fue reconocida internacionalmente, ganando el Globo de Oro en 1957 a la mejor película en lengua extranjera. La película no solo es notable por su conmovedora narrativa, sino también por su profunda carga simbólica y cultural. Tizoc, Amor Indio, también es una joya por sus locaciones. Buena parte de la cinta fue filmada en Tenango de las Flores, una comunidad enclavada en Huauchinango, dentro del estado de Puebla. Este pueblo mágico, rodeado por la majestuosidad de la Sierra Norte, ofreció paisajes tan vírgenes y evocadores que se convirtieron en un personaje más de la película. Sus verdes montañas, el murmullo de sus cascadas, la serenidad de sus caminos rurales. Cada rincón sirvió para ambientar la historia con autenticidad y fuerza emocional. Allí se encuentran sitios icónicos que los cinéfilos más apasionados aún visitan. El llamado Árbol de Tizoc es uno de ellos, un testigo natural de varias escenas importantes. También destaca la casa donde vivía el personaje principal, hoy convertida en punto de interés turístico. Aquellos que se aventuran a recorrer este rincón poblano pueden admirar las cascadas de Totolapa, el Cerro del Madroño, la iglesia de Santa María la Asunción, y dejarse envolver por el mismo aire que respiraron Pedro y María durante el rodaje. Pero la magia de Tizoc no se limitó a los parajes rurales. En la Ciudad de México, específicamente en el histórico barrio de Coyoacán, se filmó una de las escenas más memorables del filme, el baile entre Tizoc y María Eugenia frente a una hermosa iglesia. Esta secuencia, realizada en una sola toma, resplandece por la entrega interpretativa y la conexión de los actores. La locación fue nada menos que la Capilla de la Inmaculada Concepción, conocida popularmente como La Conchita, un recinto colonial de gran relevancia histórica. La capilla, cuya construcción fue ordenada por Hernán Cortés hace casi 5 siglos, es una joya arquitectónica rodeada de vestigios arqueológicos. Aquel escenario, preservado hasta hoy, sigue recibiendo visitantes que buscan no solo conocer el sitio religioso, sino también revivir el instante en que María Félix y Pedro Infante hicieron historia. La muerte de Pedro Infante en un trágico accidente aéreo poco después del estreno de Tizoc, Amor Indio, le otorgó a la cinta un aire de leyenda. Su personaje, noble hasta el sacrificio, se convirtió en símbolo de pureza, resistencia y amor incondicional. Para María Félix, fue una de sus actuaciones más significativas, en la que por momentos dejó de ser la doña, altiva para mostrarse vulnerable, humana, conmovida por el amor de un hombre que no pertenecía a su mundo, pero sí a su alma. Tizoc, Amor Indio, permanece, aún hoy, como una de las películas más importantes del cine mexicano. No solo por el talento que reunió, ni por los premios que ganó,
sino por el mensaje que transmitió. Quienes visitan los lugares donde fue filmada no solo están recorriendo sitios turísticos, sino que están reviviendo una historia de amor que sigue palpitando en la memoria colectiva.